Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión del Evangelio el día de hoy nos muestra dos personas muy importantes. Que Jesús nos habla de aquella viuda de Sarepta y sobre todo aquel hombre, Naamán, que fue curado en tiempos de Eliseo. Cuando Jesús estaba enseñando en plena sinagoga, vemos que incluso los mismos sacerdotes o rabinos lo acusan de quién es este. ¿Este no es el hijo de José? ¿Viene de Nazaret? Cuando hablan de la figura de José, en otras versiones bíblicas vemos que incluso le atribuyen el carpintero, como si no tuviera nada que decir o no tuviera la autoridad para hablar en nombre de Dios. Pero si el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió de esa exclusión y de ese rechazo por cumplir la misión que el Padre le había dado, ¿qué nos espera a nosotros? Mira, en muchas ocasiones, y lo hablo desde mi propia experiencia, cuando intentaba hacer testimonio en el colegio, de poder hablar de Jesús, cuando les comentaba a mis compañeros que servía en la iglesia como acólito, en el descanso me ponía los audífonos, no compartía con nadie porque no tenía muchos amigos, pero me ponía los audífonos y ponía la emisora del Minuto de Dios escuchando grandes predicadores y me iba para la biblioteca. Y muchos de ellos se reían por lo mismo, porque no querían o no creían en lo que de pronto yo les iba a enseñar o lo que yo era, y me gustaba hablar de Jesús. Tanto es así que hoy en día con mi esposa servimos dentro de la iglesia y gracias a ello quise estudiar teología, y también por eso hoy en día estoy realizando la maestría en teología. Y muchos se me han acercado y me han dicho: Daniel, pero ¿para qué estudias teología? ¿Para qué si esto no genera dinero? Y créeme que yo lo sé, quizá no, pero algo que hemos hablado con mi esposa es: nosotros debemos encargarnos de administrar nuestra vida, de que lo que hagamos nos genere paz, tranquilidad, conexión con nosotros mismos, pero también a la vez con Dios, de no dejar de hacer las cosas porque alguna otra persona venga a decirnos que no tiene sentido, que lo que estamos haciendo a través de la evangelización de redes deberíamos dejárselo a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y créeme que la lección de Jesús es un signo que debemos transmitirlo también en nuestra vida. Jesús, ¿qué hizo? Jesús no se puso a discutir, Jesús no se puso a gritarles, no se puso a defenderse, incluso cuando intentaron llevarlo a la peña para empujarlo, para callarlo. Lo que hizo Jesús fue lo siguiente: siguió caminando entre ellos y no les prestó atención. En la vida es la reflexión de este evangelio, que aunque seamos peregrinos en nuestra propia tierra, seamos profetas, vengamos a anunciar, a evangelizar, a denunciar, no nos preocupemos por el qué dirán, sino hagamos las cosas como tal cual nos las enseña Jesús. Y si lo hacemos de corazón, y si lo hacemos con amor, y si lo hacemos conforme a los talentos y los dones que el Señor nos ha regalado,
debería bastar. Por eso te invito a que lo que estés haciendo, si no estás haciendo nada, ponte en marcha y hazlo, que aunque se rían de nosotros vale la pena. También Jesús lo mencionaba en las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel, en varias citas de las bienaventuranzas o frases, nos dice bienaventurados los que los persigan. Y hoy es la reflexión que el Señor nos quiere decir. Camina, corre si es necesario, pero que lo que estés haciendo llene tu corazón, llene tu mente y te sientas en plenitud con Jesús. Que no te callen, que no te avergüencen, sino más bien presta tu fuerza, tu esfuerzo, tu fe y tus energías al proyecto de Jesús, porque Jesús está orgulloso de lo que hacemos. Que nunca se te olvide. Bendición.